Sean todos muy bienvenidos. Un espacio especialmente diseñado para relevar conocimientos y experiencias del mundo del trabajo. Todo aquello, y sin lugar a dudas, importante y significativo tanto para colaboradores como para líderes y para las propias organizaciones, que ya se enfrentan a un mañana que vertiginosamente se hace hoy. En esta oportunidad, les mostraremos un extracto de los últimos 6 capítulos de la segunda temporada de nuestro podcast. Tomen asiento y disfruten porque ya comienza. ¿Sabes cómo la sostenibilidad empresarial y la conciencia social están transformando el mundo laboral y cómo puedes adaptarte para tener éxito en este nuevo entorno? En esta síntesis exploramos con la bióloga Claudia Papich en la denominada sostenibilidad consciente y en cómo el factor humano está dando forma al panorama laboral actual. Tú que estás vinculada de manera tan profunda, importante, dedicada en esa búsqueda de tu propósito de contribuir a un mundo mejor, un mundo más sostenible, a un mundo donde la sostenibilidad empresarial sea consciente. Uh-huh. Y para eso se requieren herramientas, se requiere quizás algún modelo, una metodología. Y tú has estado hablando, y yo te he escuchado acerca del modelo PACCAR. ¿Cómo es esto como método para poder mejorar esta conciencia en la sostenibilidad también? Sí, mira, el modelo PACCAR fue un modelo que consolidé el año pasado, tomando toda la experiencia que he tenido desde momentos en los que no se hablaba de sostenibilidad, se estaba empezando a hablar de responsabilidad social empresarial, pero no se entendía. Desde esos tiempos en los que yo estoy trabajando en esto, en ayudar a las organizaciones a identificar sus impactos y a gestionarlos de manera de no generar daño, evitar los riesgos a los que exponen su negocio, fui tomando esa trayectoria y la consolidé en un modelo que no es una metodología, es un modelo simplemente que contiene todas las herramientas que me ha tocado utilizar en algún momento y que son muy prácticas para poder avanzar en esto, en que las organizaciones desarrollen su modelo de negocio de manera que ese negocio se pueda sostener en el tiempo. De acuerdo. Este modelo parte por una primera etapa que, de hecho, el PACCAR, el nombre del modelo, son 5 letras que se refieren cada una a una etapa del modelo. De acuerdo. Que son consecutivas. La primera etapa es la de propósito. La P de propósito. Está en inglés el nombre del modelo porque además lo escribí pensándolo en inglés, pensándolo en hacerlo más internacional. Pero la P es de propósito, es el momento en el que la organización define cómo quiere hacer las cosas y define su propósito. La segunda, la primera A del modelo es awareness, que tiene que ver con conciencia. Tomar conciencia de dónde estoy como organización, entender mi contexto, cómo ese contexto me expone a mí a riesgos, al riesgo de que se me acabe el negocio. A esos riesgos me refiero. Claro. A riesgos de no poder seguir operando. Claro. Cómo me expone a riesgos ese contexto y además cómo yo afecto a mi contexto. De acuerdo. Esa es la etapa de awareness, de conciencia. Luego la K de PACCAR, la K es la etapa de knowledge, conocimiento. Es en donde yo uno esta toma de conciencia con qué es lo que soy como organización. Yeah. Y entonces contrasto, hago como un análisis de brecha, ¿ya? Es de todo esto de lo que yo me debería estar preocupando y en realidad mis capacidades llegan hasta aquí nomás. No puedo hacerme cargo de todos estos temas. ¿Qué tengo que desarrollar en mis capacidades? ¿Qué tengo que cubrir en mi desempeño para hacerme cargo de todos estos impactos que identifiqué? Tanto como me impacta a mí mi contexto, como yo lo puedo impactar a él. Esa es la etapa de knowledge, de conocimiento. Claro. Luego viene la otra A del PACCAR, que es la etapa de action. Ahí hay que tomar acción. Ya sé
de qué me tengo que preocupar, por qué me tengo que preocupar, el por qué estaba en el propósito, de qué me tengo que preocupar está en la conciencia, cuáles son mis brechas que tengo que cubrir, está en el conocimiento. En la etapa de acción, entonces, diseño los planes necesarios para cubrir esas brechas y hacerme cargo de todo aquello de lo que me tengo que hacer cargo. De acuerdo. Y finalmente, en la R de PACCAR, es la etapa de report, de reporte. En esa etapa no se trata de ponerme a escribir reportes de sostenibilidad, No. que no se vaya a malentender. No. Se trata de que en esa etapa yo rindo cuentas de qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Es como dejar el registro, es como dejar Es rendir cuentas. rendir cuentas. Es rendir cuentas a todos tus stakeholders, es rendirle cuentas a todo aquel que pueda estarse viendo impactado por ti, que pueda tener interés en lo que tú estás haciendo y en el por qué lo estás haciendo. Viene a unir todas las otras etapas, viene a unir tu propósito con lo que tú definiste que era importante para alcanzar ese propósito, con la capacidad que tienes de hacerlo y con las acciones que debes implementar para poder contribuir a ese propósito. Viene a unirlo todo en una rendición de cuentas, en un salir a decirle al mundo qué haces y por qué lo haces y cómo lo haces. En el extracto que verán a continuación, José Palma Tagle compartirá su visión experta sobre cómo las cámaras de comercio promueven el crecimiento empresarial y fomentan la colaboración entre empresas en Chile, Colombia y más allá. Descubriremos los beneficios de pertenecer a una cámara de comercio y cómo estas organizaciones facilitan el networking, ayudando a las compañías a expandirse internacionalmente y sobre todo a los emprendedores que están comenzando su negocio y han decidido salir de su país. Yo siento que el chileno tiene una cultura muy transaccional en términos de negocio. Entonces él siempre llega con la propuesta encima de la mesa y pensando que justamente porque sea una propuesta económica que tal vez haga sentido para el comprador va a funcionar. Y generalmente no es así. El latinoamericano es más de una cultura relacional, es decir, de crear vínculos, de crear amistad, de crear espacios donde la gente pueda conocerse y profundizar, es decir, confianza. En general, en Latinoamérica tal vez, hoy día lo estamos viendo un poco en el caso de Chile, que es que debe existir confianza y seguridad para hacer negocio. Y en general, los países latinoamericanos, sobre todo aquellos países del hemisferio norte, siempre han vivido crisis de confianza y de seguridad. Claro. Sean por situaciones político-militares complejas, por situaciones justamente de seguridad que han sido difíciles. Entonces, en general, uno tiende a pensar de que el chileno, para que le vaya bien, sobre todo haciendo negocios afuera, tiene que entender que existen barreras de confianza. Y esas barreras de confianza se superan a través del diálogo, de la conversación, desde cosas mundanales como invitar a cenar, invitar a comer, poder hacer actividades que sean más sociales. Todo eso ayuda a ir superando esas barreras. Y obviamente el caso más exitoso de las compañías chilenas que yo he visto, tanto de empresas multinacionales o empresas regionales, ha sido justamente la integración societaria. O sea, hay muchas empresas, tal como por nombrar, no más solamente, pero el caso de Sodimac Falabella, que tienen socios colombianos, o el caso también de otras compañías que también han comprado activos en compañías colombianas y que se han asociado para desarrollar negocios, fondos de inversión que tienen termoeléctricas también con fondos de inversión que están en Colombia. Es decir, eso permite, en cierta medida, lograr esa capacidad de adaptación, pero también de confianza para poder desarrollar negocios. Que vaya un ejecutivo gerente, por ejemplo, chileno, a gerenciar, a liderar una compañía colombiana de capitales chilenos, o convendrá más pensar en el talento local, en el talento que está ahí, por todos esos aspectos culturales, de la integración? De acuerdo a tu experiencia, ¿qué has visto que funciona más? Y considerando también los fracasos o los que no han resultado. Sí, yo creo que hay que rescatar lo positivo que tiene hoy día el talento humano chileno. Es decir, profesionalmente hay gente que es muy calificada, hay gente que ha decidido estudiar afuera, que se ha formado y que también tiene cierta impregnación de la cultura chilena. Y creo que traer ese talento humano y llevarlo y expandirlo a la región es positivo. O sea, en ese sentido la respuesta es sí, un ejecutivo chileno podría aportar mucho a una empresa que esté en Colombia, en Perú o en México. Creo que sí, porque tienen un mindset, tienen una idea, conocen bien el negocio, tienen una visión que permite que esa visión, permite que ellos a través de su talento puedan concretar esa visión. Pero siempre tomando en consideración que hacen negocio en un país distinto. Claro. Entonces, al tomar en cuenta eso,
el integrar equipos locales, el integrar también esa cultura local, ayuda justamente para lograr los objetivos. Pero el chileno tiene la visión, sabe dónde tiene que estar, sabe cómo tiene que hacer el negocio, pero también tiene que hacerlo con talento local, con talento humano. Estamos enfatizando acá la relación colombo-chilena porque, bueno, es de lo que hemos venido hablando, pero ¿crees tú que vengan a integrarse también de alguna manera normativas, leyes que permitan que esta integración sea menos trabada, digámoslo así, o más fácil? Es una muy buena pregunta, porque hay muchos ejemplos de integración legislativa y regulatoria, por ejemplo, que hay entre ambos países. Nosotros obviamente tenemos alguna ventaja, o no ventaja, pero una similitud ahí, que es que la codificación civil que nosotros tenemos de ambos países viene de Andrés Bello, tanto la colombiana como la chilena. Pero de ahí en adelante, o sea, hay una gran cantidad de ejemplos donde la normativa para ciertos sectores específicos es similar a que o ha sido inspirada tanto por la local que existe en Chile o en Colombia, y a su vez también se han integrado desde el punto de vista de facilitar negocios. Por ejemplo, la ley de Big Data. Hoy día la discusión que hay sobre la ley de Big Data en Chile viene sobre la base de la discusión que hay, o de la legislación que ya existe en Colombia. Sí, totalmente. De hecho, todo el desarrollo del modelo fintech, que ha sido muy visionario en Chile, sí, para poder desarrollar también un ecosistema de empresas fintech, también hoy día se ha copiado para el mercado colombiano. Hoy día la legislación de fintech que hay allá es muy similar a la que existe en Chile. También facturación electrónica. Hay muchas legislaciones normativas de facturación electrónica que tuvo su inspiración en Chile y que hoy día el modelo también que existe en Colombia es igual que el modelo chileno. En temas de pensiones, todo el régimen de pensiones que existe en Colombia fue copiado a similitud del régimen chileno. Sí, ellos fueron visionarios en mantener también el régimen público, pero en ese sentido los colombianos fueron un poco más, creo yo, inteligentes en mantener tanto un régimen público como privado, pero en Chile solamente está el privado. Pero bueno, esa es otra discusión. Pero en general lo que uno ve es que hay una gran cantidad de similitudes en términos regulatorios y de ejemplos que se han desarrollado en ambos países que han permitido que existan legislaciones similares. ¿Sabías que 6 o 7 de 10 chilenos viven en ambientes contaminados? En este resumen les mostraremos también cómo las energías renovables no convencionales no solo representan una alternativa energética más limpia y eficiente, sino que también abren un sinfín de oportunidades laborales para las nuevas generaciones. Esto lo conversamos con un gran invitado, Juan Francisco Richards, gerente de desarrollo de GNL Quintero. Pensando sobre el desarrollo sustentable, sostenible, en fin, pero esa decisión tiene que ser muy determinante. Y a Chile, y esto quería preguntarte para que a ver si me lo puedes explicar mejor, en un momento dado decidió disminuir, o sea, comenzar con energías renovables no convencionales y llegar a un 30% de la matriz energética con energías renovables no convencionales, y entiendo que esa meta se cumplió incluso 5 años antes, casi lo estamos cumpliendo, era para el 2025, lo cual es una buena noticia. ¿Cómo lo ves tú eso? Mira, el desafío acá no se puede resumir algo simple porque perderíamos muchas las aristas. Hoy día lo que tú planteabas, el desafío es, primero están en un desarrollo, por eso yo quise partir mencionando todo lo que hayamos ganado, por decir, de las fósiles, ¿no? Uno no puede olvidar que hoy día el nivel de alimentación que tenemos hoy día en la humanidad, el nivel de confort que tenemos, es parte de lo que hemos vivido ya. De lo que se desarrolló. De lo que se desarrolló, que es algo muy valioso. Sí. Y que todavía falta mucha gente también por ese camino. O sea, hoy día también hay un tema de justicia en esto, que efectivamente hay gente que no ha podido aprovechar todos estos atributos, otra gente que lo ha sobreaprovechado, y por lo tanto nos queda un desafío importante en desarrollo. Sobre todo Chile, Latinoamérica, a nivel de como economía en desarrollo, tenemos todavía mucho que avanzar. En Chile, de hecho, si tú me preguntas a mí cuál es el principal desafío energético de Chile, todavía está más asociado al desarrollo. Por ejemplo, hoy día Chile es un número muy fuerte, pero prácticamente 6 o 7 de cada 10 chilenos viven en un ambiente contaminado. Y no me estoy refiriendo a Santiago. No. Que Santiago está dentro de estos 6 o 7, pero vive una condición bastante moderada con respecto a otras ciudades sobre todo centro-sur de Chile, con la contaminación, debido
a las necesidades de calefacción y de confort de su vida. Claro. Entonces, queda mucho para avanzar. Y más encima le agregamos, como no, un componente adicional que queremos hacerlo, como mencionamos, de forma renovable o cuidando este equilibrio. Por lo tanto, estamos creciendo, estamos solucionando los problemas, tenemos que seguir solucionando problemas hoy día existentes, Claro. y haciéndolo acá de forma más consciente de este efecto de los gases invernaderos. Es bueno cuando uno plantea el problema también plantear Claro. que no todo está mal, efectivamente. Correcto. el Y crecimiento- también la solución que Claro, venga de la que- mano, porque también, bueno, esto no tan solo es polémico, sino que además muy cuestionado, esto también que se ha hablado de las zonas de sacrificio, Claro, y ¿no? y más de alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué alguien tiene que estar en una zona de sacrificio? O bueno, y alguien podría decir, bueno, entonces, ¿cómo se hace? Y a veces nos vemos metidos en un zapato chino del cual cuesta salir. Pero lo que sí es importante es no perder el norte y la visión de que tenemos que ir para allá, querámoslo o no, estamos obligados a hacerlo, y eso implica planificar, quizás hacer los pasos. Y tú que has estado muy de cerca en esto, y además me encanta el darme cuenta que proviniendo del mundo de las energías más tradicionales, vamos a decir así, hoy día empujar la transición, empujar el desarrollo, Claro. el cómo nos convertimos con conciencia, con balance, como dijiste tú. Y eso, cuéntanos un poco, Juan Francisco, ¿cómo lo podemos ir? ¿Podemos acelerar el tranco? ¿Podemos acelerar la marcha? ¿O tenemos que ir a un paso que para muchos ansiosos, a lo mejor podemos decir que es cansino? Perdón. No, a ver, yo creo que estamos avanzando, siempre se puede avanzar más rápido, siempre Sí. hay cosas que hacer mejor. Tú mencionabas un dato súper relevante, o sea, la penetración de la energía renovable en la matriz eléctrica es muy notable, en Chile sobre todo. A nivel mundial ha sido importante, a nivel de Chile es un caso muy especial. Entiendo que tenemos la mejor radiación solar del mundo, la mayor. O sea, tenemos en todo Chile una muy buena radiación y probablemente una de las mejores radiaciones del mundo en el norte de Chile. Claro. Vientos, también tenemos muy buenos vientos, los mejores del mundo. También, Estamos pareciendo argentinos, pero tenemos los mejores del mundo en Magallanes. sí. Y claro, y por otro lado, Chile siempre había sido un país muy dependiente de las importaciones de petróleo, de energía. energía fósil. Por lo tanto, tenemos mucho que ganar. Y eso ha sido un driver muy importante, y por lo tanto yo creo que eso ha explicado el crecimiento tan importante que hemos tenido en Chile. Pero sí, hay que hacerlo con balance. O sea, y yo creo que eso es algo que afortunadamente se aprende bien cuando uno parte de una industria que está cambiando. ¿Por qué? Porque la industria que está cambiando tiene muy claro los atributos que la llevaron a ser una empresa incumbente. O sea, por eso te mencionaba, me pasaba mucho, no sé, en estas planificaciones energéticas, que una persona que viene de afuera, una startup, un consultor que quiere más revolucionario con respecto a energía renovable, quiere cambiarlo todo al tiro. Tú dices, sí, pero nuestro desafío, el primero, es la gente que tiene frío. Nuestro desafío segundo, la gente que debido a curarse el frío, Claro. tiene contaminación. A la gente le importa mucho, le interesa mucho que la energía sea renovable, pero le interesa más que la energía esté ahí cuando la necesite. Y son atributos que uno aprende desde el día a día, el conocer. Entonces, las industrias que están transicionando desde la economía anterior tienen, lo bueno es que tienen muy claros estos atributos base para ir transicionando a una matriz más renovable. Que de repente los que llegan 100% renovables se lo olvida un poco y hasta parecen de repente mal agradecidos. yo los molesto, ¿no? Sí, Somos está muy, Te entiendo. pero claro, decirle sí, pero ojo que estos atributos no son menores. Claro. No todo día está mal y tenemos una muy buena base sobre crecer, que es el lado positivo. Ahora, claro, la transición a una empresa tiene el otro desafío que, claro, tienes que pelear contra todo, pelear o ayudar a cambiar a gente o procesos que están acostumbrados al día a día, y por lo tanto tampoco es un proceso fácil. Son como en la transición tiene estas dos cosas. Queremos mantener atributos a los cuales son valiosos, a los cuales ya llegaron, no queremos perderlo, pero te queremos hacer las cosas de una forma distinta. A pesar de los avances, han de saber ustedes que las mujeres aún enfrentan desafíos significativos en sus carreras profesionales. En este compilado nos sumergimos en los obstáculos que las mujeres encuentran en el mundo laboral y cómo pueden superarlos.
Para tratar este tema tan en boga, conversamos con Yaremi Figueroa, ex vicepresidenta de la red MAD, Mujeres de Alta Dirección Pública, y además es Head of Business LATAM en la consultora No Pausa. ¿Cuáles son parte también de los desafíos y por qué están todavía estas costumbres culturales? Sí. Lo que pasa es que al final el tema es fomentar la complementariedad, no es fomentar la competencia, sino que es fomentar la colaboración entre ambas partes, y esa colaboración no solo se tiene que dar a nivel de núcleo familiar, sino que también se tiene que dar a nivel de empresa. O sea, hoy día es importante pensar en negocios sostenibles en el tiempo en la medida que se incorporen la diversidad de miradas en la toma de decisiones. Si hoy día, yo siempre lo pienso, ¿cuántos negocios, cuántas áreas las mujeres son las que condicionan o que toman la decisión de compra? Sin embargo, en esas mismas empresas, ¿cuántas mujeres están tomando las decisiones respecto a lo que se vende, respecto a lo que se produce? Entonces, si pensamos en que queremos negocios sostenibles en el tiempo, tenemos que tener la mirada de la mujer puesta en la creación del negocio mismo. O sea, yo creo que encasillar como ciertos atributos a las mujeres o a los hombres, a mí me cuesta. A mí me gusta más decir que hay atributos que son más femeninos o más masculinos, pero que pueden manifestarse tanto en hombres como en mujeres. Entonces, las mujeres muchas veces es verdad que se manifiesta que tienen mayores habilidades y mayores capacidades de relacionarse. De hecho, en un estudio que hicimos en Redmad hace muy poco, sale que cuando se le preguntan a las mujeres qué les ha permitido avanzar en su desarrollo profesional, cuáles han sido como sus palancas positivas, una de las principales que aparece es su habilidad para relacionarse con otros. A diferencia de los hombres, que son principalmente, ellos mencionan como sus habilidades técnicas las que les han permitido aumentar o crecer en su desarrollo profesional. Entonces, eso te muestra justamente como la complementariedad de visiones o de miradas que pueden incorporarse. Y esa complementariedad de miradas se puede dar en la creación de negocio o en el día a día, digamos, en el funcionamiento de cualquier tema que se esté desarrollando. Yo creo que las mujeres tenemos una característica súper positiva, que es trabajar de manera colaborativa. Y hoy día los nuevos tiempos exigen ese tipo de nivel de relacionamiento un poquito más colaborativo. También las mujeres somos súper abiertas a entender que tenemos que estar preparándonos permanentemente. De hecho, es habitual que las mujeres estén sobrecapacitadas en relación a un puesto de trabajo, en relación muchas veces a sus pares masculinos. Entonces, la capacidad de las mujeres hoy día de adquirir nuevas habilidades, de hacer un upskilling o un reskilling para enfrentar como los nuevos desafíos, va a ser súper importante. Ahora, esas habilidades y esa humildad que hay que tener en entender que uno está en permanente como crecimiento y en permanente aprendizaje, no debiese ser solo de las mujeres, sino que también debería ser de los hombres y digamos, de la sociedad en general. Cuéntanos, Yaremi, ¿qué estás haciendo en esta consultora en No Pausa? ¿Cómo? Sí, qué bueno que me preguntaste, porque No Pausa es una consultora que se trata de visibilizar el tema de la menopausia, ¿ya? Y por eso se llama No Pausa. Es una organización bastante joven, tiene pocos años, y como alguna vez alguien me dijo, las mujeres hemos vivido o con miedo o con vergüenza, ¿no? Entonces, poner este tema sobre la mesa, que es la menopausia, es un poco ir desmitificando y de alguna manera visibilizando un tema que es súper relevante. ¿Y por qué es súper relevante, dirás tú, y por qué es relevante en las mujeres? Es relevante porque la menopausia nos llega en una época en que probablemente estamos asumiendo o tenemos un rol de líder en el trabajo, o de líder de nuestra familia, o de líder en nuestro entorno. Y lamentablemente la información que las mujeres tenemos, y por lo tanto la sociedad en general, respecto a esta etapa y cómo nos afecta, es realmente bien escasa, ¿ya? Entonces, hoy día tenemos un montón de mujeres que pueden estar o sobremedicadas o haciendo un periplo eterno por consultas médicas porque no entienden lo que les está pasando, no entienden los cambios que están teniendo y que puede estar afectando su vida profesional, su vida personal, y efectivamente son cambios biológicos y hormonales que estamos teniendo. Es súper aceptado que las mujeres tengamos como una etapa de cambio durante la adolescencia, ¿ya? Claro. Que es cuando viene y se habla de la adolescencia como una etapa. Sin embargo, de la menopausia no se habla como una etapa, se habla como que esto no pasara, y en realidad es una etapa que también dura
entre 10 a 15 años, que se ven afectados absolutamente nuestro organismo y por lo tanto es súper importante que las mujeres entendamos lo que nos está pasando para que podamos transitarlo de la mejor manera. Yo te contaba antes de que entráramos acá Sí. de la película, o no la película, la Sí. serie que dan en Netflix que se llama Borgen, Sí. donde la primer ministro de Dinamarca atraviesa, estoy haciendo un spoiler, Sí, no, está bien, pero no. pero la primer ministro de Dinamarca atraviesa por la menopausia. Entonces, ¿de qué manera influye su trabajo, influye las decisiones que toma, influye su ambiente, digamos? Y si esto no es conocido por las mujeres y por sus entornos, va a estar mal, porque de alguna manera va a haber un poco entendimiento de lo que nos puede estar pasando. En un futuro vertiginoso e incierto, la transformación organizacional no tan solo debe ser digital, sino que debe incluir una verdadera transformación cultural a través de la innovación y de estrategias más ágiles y disruptivas. Los líderes deben pensar en nuevas arquitecturas empresariales. Con estas ideas en mente, desde un liderazgo femenino, Clery Neira, vicerrectora de Transformación y Nuevas Soluciones del Instituto Profesional AIEP, nos va a guiar para comprender mejor este proceso. Y vinculándose con todo lo educativo, ¿tú sientes que desde ahí el rol que se puede desempeñar aporta no tan solo en la formación de los nuevos profesionales, sino que quizás en el diseño, en la arquitectura, vamos a decir, que es un término que aprendí de ti, que vi de la arquitectura empresarial, para quizás configurar y las nuevas mallas curriculares, lo que debe venir en este mundo que estamos viendo hoy día? A ver, todos los sectores vienen en procesos de cambio, de transformación y de evolución, porque es necesario en el mundo en el que estamos. Hace un momento estábamos conversando de cómo el mundo es vertiginoso, impredecible, y de hecho crece a una velocidad exponencial. En ese mundo, todos los sectores se han tenido que adaptar. De hecho, si recordamos a Darwin, decía que nosotros como seres humanos de manera inconsciente nos adaptamos y los animales también. Y no sobrevivía ni el más fuerte ni el más inteligente, sino sobrevivía el que tenía la mejor capacidad para adaptarse. Correcto. Igual sucede con las organizaciones. El tema es que las organizaciones, al ser entes grandes y que se mueven por personas, el proceso de cambio se vuelve un poco más lento. Entonces, teniendo un proceso de cambio más lento versus la tecnología que crece más rápido, genera realmente procesos mucho más complejos de administrar. Entonces, en esa línea, cuando uno comienza a ver el sector educativo, ve que es un sector tan tradicional en general en el mundo y hay tanta disparidad para poder conectarse con el mundo empresarial, que a mí realmente me pareció un sector apasionante para comenzar a trabajar. Y sí, trabajar en mejorar las mallas, en trabajar en mejorar la academia, pero más allá de eso, en transformar las organizaciones desde el ADN, desde el tema cultural. Porque cuando uno habla de innovación, a veces pensamos que es tecnología o es generar un nuevo servicio, un nuevo producto. Pero en realidad innovar, que es un proceso, de hecho, y no es un proceso no lineal, iterativo, en el que participan las personas, involucra palancas y drivers en las que tenemos que ecualizarnos como si fuera una orquesta. Por ejemplo, la palanca de la tecnología, claramente, porque hay que aprovecharla, pero tenemos la palanca de los procesos, la palanca de las personas, la cultura, la estrategia, el liderazgo y una visión clara. Si no tenemos todas esas palancas armonizadas, no se puede generar la innovación. Y el principal valor está en las personas, en empoderar a las personas para que a través de las personas se generen ecosistemas virtuosos que permitan agregar valor a las organizaciones. La transformación, cómo remece las bases, como dices tú, y es tan importante hacer cambios más bien en lo cultural. Quizás tú, cuando has planteado este término de la arquitectura empresarial, te refieres un poco a ese diseño, a esa imaginar desde la estrategia la nueva configuración que tiene que tener, por ejemplo, una organización para asimilar la tecnología y poder adaptarse, como bien decía Darwin, como tú nos señalaste, a los nuevos tiempos, a lo que está viniendo, a lo que estamos siendo testigos hoy. La arquitectura empresarial, me gustó ese término. Sí. Voy a hacer una analogía con la planificación urbana, que tiene que ver con la arquitectura. Cuando uno planifica o hace crecimiento urbano,
Uno sabe que va a tener cierta densidad poblacional, que van a tener colegios, no sé, municipalidades, trenes, pero si yo no planifico, por ejemplo, que voy a tener un subterráneo y por ahí pasaron las cañerías de agua o las cañerías de electricidad, etcétera, no va a poder construirse los trenes para poder conectar puntos de la misma ciudad. Entonces, y de hecho así pasó en varios países, debo decir que en mi país no existe ningún metro, existe solamente trenes aéreos, porque la parte inferior está tan contaminada contaminada me refiero con cables, con bueno, y otros ductos que no se puede. Pero la arquitectura empresarial tiene que ver con eso, tiene que ver con que exista una planificación y una visión holística de la institución, de manera que podamos entender que existen diferentes capas, pero que no son separadas, sino que son conectadas. ¿A qué me refiero? Así como puedo tener una capa eléctrica en una casa, yo voy a tener una capa de tecnología. Así como puedo tener una capa de agua, o de todos los temas relacionados, voy a tener una capa relacionada con mis procesos, o la cultura, la persona, las estructuras. Entonces, si yo muevo alguna de esas cosas, voy a impactar y sé cuál va a ser el impacto. Y en adición, sé que va a venir un cambio en el futuro, o que yo todavía no sé cuál es el cambio, pero sé que va a venir algo. Entonces, comienzo con mi arquitectura a crecer modularmente para hacerlo flexible. Crezco con mi tecnología de manera agnóstica, lo más agnóstica que puedo. ¿Qué significa eso? Que comienzo a generar traductores para conectar tecnología con procesos y en fin. Entonces, la arquitectura empresarial significa, ya no podemos hacer planes de 5 años como lo hacíamos antes. De hecho, alguna vez leí que habían planes de 15 años, o sea, increíble en esa época que existían planes de 15 años, pero ahora nuestros planes son mucho más cortos, 3 años, y esto es a veces hasta 1 año, dependiendo de la dinámica del mercado. De acuerdo. Pero la arquitectura empresarial te ayuda a que la propuesta de valor sea consistente en el tiempo y se vaya fortaleciendo. Ahora, con respecto al tema de disrupción, es aprovechar la tecnología para crear nuevos modelos de negocio, nuevos productos y nuevos servicios. Y esto lo venimos haciendo desde la época de antaño, solamente que desde la época de antaño lo hacíamos solamente cuando habían crisis o cuando había alguna situación que se nos abría, que se nos prendía el eureka, ¿no? El eureka o el wow. De hecho, Henry Ford siempre decía de que si le hubiera preguntado a la gente cómo ir más rápido, cómo hacer para ir más rápido, cómo solucionar el tema de ir más rápido, la gente hubiera dicho, necesitamos caballos más rápidos. Claro. Y nunca se hubiera creado el automóvil. Por supuesto. Entonces, a veces nosotros, y por eso es de que dicen que el tema del mindset, del cambio de paradigma, y claro, todo el mundo lo dice, pero no terminamos de interiorizarlo. Entonces, pensamos siempre en el cuadrado de donde nos tocó vivir, y por eso es que es importante colaborar y trabajar con otras personas, porque te van a hacer esas preguntas incómodas o esas preguntas que te van a llevar a la reflexión. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no pensar en una nave que nos lleve a tal lugar? De hecho, ya se están ofreciendo, Elon Musk, Virginia y otros están ofreciendo viajes a Marte y ya están vendiendo los pasajes y todo. ¿Y quién iba el año 32 está planeado ir a Marte. Estaba pensado para el 25, sí. Ya está súper caro. Dijeron que iba a costar $10,000 el pasaje, pero resulta que no, está bastante más. No, yo creo que sí. Y llegando al último de los capítulos de nuestra segunda temporada en nuestro podcast, contamos con la presencia de la joven científica Antonia González Madrid, una representante de la nueva generación de científicos de Chile en el campo de la biotecnología molecular, también vinculada a la biomedicina, a la neurociencia y a la medicina funcional. Antonia nos compartió su visión sobre el ingreso de las nuevas generaciones al mercado laboral en áreas científicas. Escuchemos esta refrescante conversación. ¿Cuál es la diferencia en este sentido entre ser ingeniería en biotecnología o biomedicina? Que yo lo he visto bastante eso en España. Claro, eso es una muy buena pregunta. Casi todos me preguntan como qué es lo que diferencia la biotecnología, ingeniería en biotecnología. La manera más sencilla que yo siempre intento decir es que es investigación aplicada. Es aplicar la investigación y aplicarlas en diferentes áreas. Y una de esas áreas es la biomedicina.
Entonces yo como biotecnóloga me puedo dedicar a la biomedicina, me puedo dedicar a la biotecnología vegetal, investigar plantas, investigar, no sé, moluscos, cosas del mar, muchas cosas, y llevarlas al área de la biomedicina, por ejemplo. Entonces para mí siempre eso, ingeniería en biotecnología molecular es investigar algo de manera específica, como es lo molecular, y llevarlo a la aplicación. Aplicar esa ciencia que tú investigas, que tenga un fin, una contribución. Una contribución, un fin en términos prácticos, pragmáticos, claro. que finalmente implementar una solución a partir de la investigación es de alguna manera lo que ha permitido que nuestra civilización y la humanidad se haya ido desarrollando y haya ido evolucionando. Y Claro. me encanta escucharte porque realmente es uno de los grandes desafíos que tiene que haber, es justamente cómo pasar a la práctica algo que es más bien, o muchas veces teórico. Y Claro. la ciencia se encarga de investigar, de ver y aprender. En ese sentido, Antonia, estaba tratando de imaginarme cuál debería ser, o si es que existe algún perfil del joven estudiante o aquella persona, no necesariamente joven estudiante, aquella persona que desee entrar a este mundo de la biotecnología, la biomedicina, las neurociencias. ¿Hay algún perfil? ¿Hay que tener ciertos talentos, ciertas habilidades de antemano? ¿O cualquiera puede entrar? Perdona que lo amplio que te lo diga, pero Sí. de acuerdo a lo que tú has visto, a tu experiencia, ¿hay que tener un perfil? ¿Y cuál es ese perfil? Sí, a mi parecer sí hay que cumplir un perfil. El perfil más bien tiene que ser una persona que perseverante más que nada. Hay que ser perseverante porque la ciencia puede avanzar rápido ahora, pero por muchos años fue lenta, fue de a poco, se fueron descubriendo cosas poco a poco para recién estar en lo que estamos ahora, que es aplicarla. Porque la biotecnología, la ingeniería en biotecnología es una carrera relativamente nueva. Se abrió hace poco ya están siendo investigadores principales o reconocidos que tengan la profesión como biotecnólogo. Entonces, nada, la perseverancia es una característica que sí o sí hay que tener. Ser metódico, ser ordenado, saber trabajar en equipo, que bueno, yo creo que en el mundo laboral eso es como lo esencial para todo, para todas las carreras, pero en esto es muy importante. Conocer las opiniones de los demás, abrir debate con los demás, porque un científico no puede ser solo. Esa como percepción que se tiene del científico que trabaja solo en el laboratorio y todo, no, es equivocada. Como alguien, un solitario Un que solitario, está investigando. sí. Es algo que para los tiempos que estamos viendo hoy día ya Sí, no ya. debería ser así. No, ya no va. O sea, que tú no puedes surgir siendo un científico solitario. Tienes que trabajar con tu equipo, tienes que tener un equipo multidisciplinario. No sé, bioquímicos, químicos, de todas las áreas, ingenieros ya más de por sí ingenieriles y todo, Claro. que sepan de proyecto, que sepan de marketing, que sepan de aquí, de allá, porque todo se conecta al final. La biotecnología es conectar todo lo del mundo actual, lo tecnológico, con lo científico. Bueno, yo sabía que tú trabajaste un tiempo en la Universidad de Chile investigando y participando en temas que tenían que ver desde tu profesión, desde tu carrera, ¿no es cierto?, en la prevención del Alzheimer o comprender mejor esta enfermedad que hoy día, vamos a decirlo, una enfermedad que realmente estamos viendo cada vez con mayor frecuencia. Sí. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia, Antonia, de cómo fue tu acercamiento al Alzheimer y cómo la biotecnología puede ayudar a prevenir, quizás? Bueno, estudiar el Alzheimer fue algo súper bonito, en verdad, porque como tú dices, es un problema, es un desafío mundial ya, porque mientras avanza la ciencia y avanza la tecnología, se va aumentando la esperanza de vida. Entonces hay más adulto mayor, aparecen más enfermedades asociadas y una de esas es el Alzheimer, que es un problema porque no solo es desgastante para la persona que lo padece, sino que para las personas que lo rodean. O sea, yo he tenido casos que cuando yo decía, oye, yo investigo el Alzheimer, es como, uy, mi abuelita tiene Alzheimer, mi tal persona tiene Alzheimer, y ha sido súper desgastante. Entonces, haberlo estudiado y estar ahí fue súper bonito porque, claro, uno al final puede tener mucha información, pero la conexión que hay entre la ciencia y la medicina o los médicos que te detectan esta enfermedad es súper escasa. Entonces, lo que trataba de hacer el laboratorio era de
apuntar a la prevención de una manera más informativa, cosas básicas como el ejercicio, que tanto nos dicen, la dieta, no sé, hacer puzzle, como trabajar la mente, de verdad tienen un cambio en que aparezcan estas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Y la gente no lo cree, porque yo puedo decir como a una compañera, a una colega, oye, haz esto porque en serio, cuando tú tengas 70 años, 65, que es cuando comienzan a ver los signos de la enfermedad, te va a beneficiar, pero la gente no lo cree porque son tantos años atrás que hay que empezar a hacer estos cambios que no lo toman en consideración. Entonces, claro, ahí se investigaron un par de cosas, algo más concreto para que la gente tome conciencia, porque claro, hacer ejercicio, dietas, cosas así, no funciona mucho que digamos cuando uno lo dice, ya, pero si funciona para cualquier cosa, si siempre dicen que el ejercicio es bueno para la salud, ya, como algo más, me va a ayudar a prevenir Alzheimer. Como que no te toman tanto en cuenta. Entonces, lo que se hacía ahí en específico era el desarrollo de nutracéuticos. No sé si has escuchado la palabra nutracéuticos, que son... Pero, ¿qué son los nutracéuticos? Cuéntale a la gente. ¿Para qué? Son, son compuestos bioactivos que están en la naturaleza. Uno puede encontrarlos en una planta, etcétera, que los concentra a tal cantidad que tienen efectos terapéuticos en nosotros. Bueno, la diferencia con compuestos naturales o cosas así es que se presentan en un formato céutico, ya sea un jarabe, una píldora, claro, un spray nasal, lo que sea, y que a esa concentración que está en la cápsula, por ejemplo, tiene beneficios en nosotros. Entonces, ahí había un nutracéutico en específico que se había visto que tenía efectos positivos en lo que se conocía como bases moleculares de la enfermedad de Alzheimer. Okay. Sí. Ahora, esto y el Alzheimer, muy cortito, solamente quiero saber, si bien es más frecuente y está como, se hace más habitual en el adulto mayor, ¿pudiera el Alzheimer darle a cualquier persona o a alguien ya de cierta edad mediana, vamos a decir así? Hay casos, pero es poquito. Es poco frecuente. Es poco frecuente, sí, son más enfermedades asociadas a la edad. Ya, por lo degenerativo, claro. por el paso del... Sí, porque es una enfermedad multifactorial, no se da solo por una cosa, pero que es progresiva. Entonces se va acumulando con los años, que finalmente cuando ya se desatan los síntomas es cuando ya como que no hay vuelta atrás, por decirlo así. De acuerdo. Esta pérdida de memoria, todo lo que se conoce como... Total. Sí. Ahora, yo me imagino la cantidad de no tan solo de aplicaciones, sino que de beneficios que concretamente pueden tenerse a nivel neurológico, a partir de los resultados que puede arrojar una investigación en algo molecular, o sea, a nivel de las moléculas. Me parece apasionante por lo demás y a mí me encanta mucho lo que tiene que ver con la ciencia. Sé que hoy día estás, Antonia, más vinculada en la Universidad del Desarrollo, en fin, estás asistiendo dentro de un equipo de investigación con un profesor, en fin, a el tema de las adicciones. Uh-huh. Quizás algo muy nuevo, pero a mí también me llamó mucho la atención eso de lo que tú estás hoy día participando para vincularlo a la biotecnología molecular. ¿Cómo pudieran las adicciones, que las hay de distintas cosas? A ver, cuéntanos un poquito acerca de las adicciones, no tan solo me imagino que al alcohol, al tabaco, las drogas, sino que hay otras también como... Claro, ahí el tema de las adicciones es súper amplio. Como tú dices, podemos ser adictos a cualquier cosa. Y lo que uno no se imagina, o quizás sí, pero yo como biotecnóloga o científica sí lo veo, es como ¿por qué? ¿Por qué esta persona es adicta? ¿Qué está pasando en su cerebro a nivel molecular, neurológico, que está haciendo que esta persona quiera constantemente esa cosa a la que es adicta? Entonces un poco eso se está investigando, cuáles son las bases biológicas, qué cambios hay, más de proteínas, receptores, cosas así más biológicas. ¿Por qué produzco más dopamina a lo mejor? Exacto. Porque una cosa me produce más dopamina, que al final eso es lo que genera un poco la adicción. Entonces, ¿cómo puedo revertir eso? Y eso es un aporte totalmente para la sociedad, o sea, porque la adicción es un problema. Y de esta forma estamos poniendo término a esta síntesis con los últimos 6 capítulos de nuestra segunda temporada del podcast, aquí en Talentópolis. Un extracto que les permitirá retener aquellas frases más relevantes de un grupo muy selecto de personas y líderes que estuvieron con nosotros para hablar del trabajo, del futuro
y todas sus derivadas. Los invito a seguir regalándonos su like e invitando a otros a ser parte de esta potente comunidad en crecimiento, en la que el ser humano y el trabajo que se viene conviven y se convierten en el centro. Hasta pronto.